Hola, bienvenidos a Cinelink, tu distribuidor de siempre. Bueno, hoy continuamos con los videos, así que presta atención a lo que viene. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinelink. Como todos los viernes, hoy tenemos video, así que hoy les voy a hablar sobre cómo armar un cable de red con un conector RJ45, ya sea para conectar una cámara IP o simplemente para conectar un equipo a un router o cualquier conexión que necesites utilizar ese tipo de cable con ese tipo de conector. Vamos al video. Bueno, continuando con el video, vamos a armar el cable. Para eso tenemos que separar los hilos. Y de esa forma vamos a unirlos. Yo abrí bastante el cable, pero es para hacer la demostración. Tú puedes cortar el cable mucho más pequeño, pero es para no perder cable al momento que vayas a armar. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, te queda acá corté un pedazo, tiene muy abierto el cable, pero después cuando vayas a hacer el crimpado, tienes que tener una distancia mucho más pequeña para poder introducir los cables en los canales del conector. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar con esto para explicar cómo funcionan los cables. Una vez abierto todos o separados los pares, vamos a seguir una nomenclatura. ¿Ya? Esa nomenclatura es una norma, mejor dicho, de conexión, que nos indica qué colores utilizar. No voy a ahondar en la utilización de las distintas normas, porque sería complicarnos y por ahora no es necesario, porque ya que el fabricante, en este caso Dahua, nos indica que podemos utilizar una norma para poder conectar una cámara IP o un router o lo que sea. ¿Ya? Bueno, antes de continuar les voy a mostrar esto que, bueno, pude conseguir la información para poderla ver aquí, donde hacemos la diferencia de la categoría 5 y la categoría 6. Estas son las categorías de conexión. Si vemos el conector RJ45 de categoría 5, todos los cables o los pines o los hilos quedan uno al lado del otro de forma paralela. Mientras que si vemos aquí, la categoría 6 están distribuidos uno arriba y uno abajo. ¿Por qué? No sé si logran notar aquí, pero hay una ligera diferencia en el calibre del cable. ¿Cuál es el calibre? Es el grosor del cable, tanto en su recubrimiento como en el núcleo. Obviamente que para qué se hace eso es para que el cable pueda transmitir mayor cantidad de datos, ya que al final del día se está enviando electricidad. Entonces, mientras más electricidad pueda conducir el cable, son más datos, más información en la que puede transmitir y quizás dar mayor distancia o más velocidad. Sin perjuicio del estándar, que ya sea categoría 5 o 6, el equipo de grabación, la cámara IP o el router va a aceptar el conector, porque están diseñados de la misma forma, solamente se hizo un cambio en la parte interna que no afecta el funcionamiento, o mejor dicho, la aplicación física, ya que el funcionamiento se va a ver afectado en beneficio o en perjuicio según el tipo de conexión que vayas a utilizar. ¿Por qué en perjuicio? Porque, por ejemplo, con categoría 5 nosotros tenemos una velocidad y ancho de banda de transmisión. Si utilizamos categoría 6 vamos a tener un ancho de banda mayor y mejor velocidad y distancia. Pero si los equipos que vas a utilizar soportan categoría 5, pues simplemente si tú conectas un cable categoría 6 va a funcionar, pero no va a viajar a la velocidad de este tipo de categoría. Eso es algo un poco más extenso de explicar. Lo estoy abordando de forma muy simple, pero como para poder entender las diferencias. Pero no te preocupes, que no te va a perjudicar en nada si tú utilizas 5 o 6. Por lo menos no vas a tener un perjuicio visible que puedas notar por ahora.
con el tiempo quizás vas a empezar a notar esa diferencia. Pero si estás comenzando con todo esto en el mundo de las cámaras IP, pues no te preocupes que te va a permitir trabajar de forma óptima sin mayor perjuicio. ¿Ya? Estas son las dos categorías en cable, categoría 5 y categoría 6, y los tipos de conectores. Si te das cuenta, lo que quiero destacar aquí es que si tú utilizas un conector categoría 5 y vas a utilizar cable categoría 6, si te das cuenta, el calibre es más grueso y lo más probable que no puedas encastar o no puedas introducir los hilos en este tipo de conector. Esa es la diferencia, y es donde sí puede ser que tengas un problema. Si tú puedes utilizar un cable categoría 5 en un conector categoría 6, pues sí, no vas a tener ningún problema, porque ahí los cables van a poder entrar y las clavijas las van a poder atravesar y hacer un contacto. ¿Qué es lo que hacen estas clavijas? Bajan de forma muy especializada y perforan el cable en una punta y hacen la conexión. ¿Ok? Entonces, más que todo, esa es la salvedad, para que al momento que vayas a comprar un conector no tengas problemas, y trata de comprar el conector correspondiente al cable que vas a utilizar. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a la siguiente imagen. Aquí en la siguiente imagen tenemos una muestra del conector que va a recibir, o el conector hembra, que es el que va a recibir la conexión del conector con cable que viene desde el router. Muy bien, así que esto es lo que nos va a permitir hacer la conexión, y acá están las dos normas que te decía, la 586A y la 586B. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? El orden de los cables. Acá vemos que en la 586A el orden de los cables, o sea, el primer hilo, el número 1, empieza con un color verde y la siguiente orden. Y después vemos que el 586B, el primer hilo o el primer cable, parte con un color naranjo blanco y la siguiente distribución. ¿Ok? Entonces, importante, ¿cuál vas a utilizar? Tienes que utilizar una en ambos extremos. Si utilizas una en un extremo y otra en otro extremo, puede ser que no puedas ver la cámara, o que si la vas a alimentar por PoE tengas algunos problemas. ¿Ok? Ahora, importante que podamos entender algo, para no ahondar en tecnicismos muy complejos por ahora, así que solamente utiliza la conexión que se te antoje, por decir de una forma. Utiliza o la 6, y tienes que utilizar en ambos extremos la 6, o utilizas, la A, la 586A, en un extremo y en el otro, o también puedes utilizar la 586B, pero recuerda que tienen que ser en ambos extremos. ¿Ok? Bueno, y acá un detalle importante para que lo puedas notar. Si tú ves aquí, nos dice que el pin 1, 2 y 3 son, el TX significa que está transmitiendo data y el RX significa que está recibiendo data. Y después tenemos un espacio, y después tenemos que en el pin número 6 o el hilo número 6 va a recibir data. O sea, tenemos dos cables que van a transmitir y dos cables que van a recibir. Importante que quedan 1, 2, 3, 4 hilos libres, aquí y acá, en ambas normas. Ahora, yo te digo algo. ¿Para qué quedan libres esos hilos? Que son el azul y el azul blanco, el café blanco y el café, en ambas normas. Esos hilos se utilizan para transmitir energía, para utilizar cámaras o elementos PoE, porque a través de esos hilos se envía energía. ¿Ok? No vamos a ahondar en ese detalle, pero solamente te lo explico para que podamos continuar con el video y armar el cable de forma más fácil y simple de entender. Afectar en la conexión, pero vamos a sacarlo. Ahora tenemos que volver a verificar que los cables estén bien. Entonces, naranja, blanco, naranja, verde, blanco, azul, azul, blanco, verde, café blanco y café. ¿Ok? Ya, ahí los tenemos todos juntos. Y como vemos aquí, se volvió a perder la alineación que tienen.
Entonces con la herramienta emparejamos. Siempre es importante que al momento del armado te queden parejos. El cable se va a mover, pero cuando vamos a armar, es importante que quede fijo en una postura para que las uniones o el crimpado queden bien. ¿Qué es lo que hace el cable? No sé si se logra ver ahí. Hay unas barritas de cobre. Si se ven, no sé si logren notarlo, pero están un poco levantadas. Esas pequeñas barritas de cobre tienen unas muescas que al momento que se hace el crimpado van a tocar o van a incrustarse en las líneas del conector que estamos utilizando. ¿Ok? Ahí tenemos esto. Vamos a presionar y de esa forma quedaría armado el cable. ¿Cómo vamos a saber si está bien hecho? Bueno, para eso tenemos herramientas donde conectamos un conector RJ aquí, acá. Bueno, esta herramienta tiene un conector RJ11 que es más pequeño y acá tiene un RJ45 que es un poco más grande. ¿Ok? Acá utilizamos el verificador o el máster y vamos a utilizarlo. ¿Cómo funciona esta herramienta? Simplemente se conecta en ambos extremos y se mueve el botón. Y si se dan cuenta, nos va a mostrar las conexiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, ahí nos está indicando que el cable está yendo y viniendo de un extremo a otro sin que haya problema. Si yo tuviera un problema en el cable, acá me lo va a indicar. ¿Cómo? Bueno, cuando se corta un hilo, simplemente no va a encender aquí. Entonces ahí te vas a dar cuenta que el cable está con problemas o mal armado. ¿Ya? Bueno, así que eso es el video de hoy. Ahí pudimos armar un cable. Y nada, ya con esto, si tú lo aplicas, quedaría listo para que puedas armar y hacer las conexiones de tu cámara IP o para conectar un router o para cualquier aplicación que le quieras dar. ¿Ok? Bueno, eso es todo, así que los espero la próxima semana. Cuídense.